¿Qué tal? Soy Gustavo Camacho y les voy a presentar un artículo sobre identificación de Naegleria fowleri en fuentes de agua doméstica por PCR. El objetivo fue identificar muestras recolectadas en sitios domésticos de Arizona mediante PCR para el diagnóstico de Naegleria fowleri. Todo esto porque vimos que se asoció a la muerte de dos niños en Arizona, Naegleria fowleri. Se tomaron 19 muestras y esas muestras fueron cultivadas en agar conteniendo Escherichia coli o en un medio líquido, que ya había sido probado anteriormente para Naegleria fowleri. Eh, Estos cultivos se observaron en el microscopio y se identificaban ameboflagelados termotolerantes. Y se amplió todo esto por PCR con las muestras provenientes de trampas de fregaderos y agua residual, que son hasta cierto punto muy accesibles pues a la población de infantil. ¿Qué metodología tomaron aquí nuestros colegas investigadores? Primero estudiaron las áreas y los sitios de recolección. Las muestras fueron recolectadas en lugares asociados a los dos casos y a las casas circundantes del vecindario. El agua se descubrió que era abastecida por una compañía privada de agua en Arizona y era proveniente de un tanque de almacenamiento que liberaba el agua dependiendo de la necesidad de la zona. Todas las muestras, en este caso obtenidas de los hogares de las víctimas, fueron tomadas con algodón previamente esterilizado en la cocina. Estas muestras tomadas, como volvemos a mencionar, por el algodón, fueron procesadas una semana después de la recolección. Todas estas fueron dispensadas en cultivos individuales y colocados a 37 grados hasta 44 grados centígrados. Las muestras fueron observadas diariamente para mostrarnos la presencia de amebas. Un tercer conjunto de muestras fue dispensado a 10 mililitros de fluido para tubos de centrífuga por 10 minutos a 500 a 5000 revoluciones por segundo. El supernadante fue desechado y el resto fue suspendido en 1 mililitro de solución salina para colocarlo en agar con E. coli. Posterior a esto, las muestras fueron incubadas a 44 grados por 48 horas. Después de las 48 horas, las muestras fueron selladas con parafina. Estas fueron guardadas a 37 grados durante 3 meses para promover su crecimiento. Eso fue un paso previo. Se necesitó un cultivo para poder generar los suficientes microorganismos para que se pueda hacer el procedimiento de la PCR. Las muestras fueron ensayadas por PCR 10 días después de esta recolección en intervalos por 10 meses. Los frascos con amebas fueron preparados en la centrífuga a un menor tiempo, en ese caso 5 minutos a 5000 revoluciones. Y todos los cultivos fueron observados al microscopio y se observaron la presencia de trofozoitos, quistes y flagelados. Las muestras fueron procesadas por PCR con la prioridad genómica por extracción de ADN. La PCR fue realizada con un volumen de 50 microlitros de un buffer de ADN polimerasa con 0.2 milimolar de concentración de trifosfato de oxinucleósido, 0.6 micromolar de primer, que era específico para Naegleria fowleri, y 2.5 unidades de la polimerasa. El control positivo se consistió en 10 nanogramos de ADN purificado de un clon de esa secuencia específica del gen de E. coli. La temperatura estándar fue de 1 minuto a 95 grados centígrados, 1 minuto a 55 grados centígrados y 1 minuto a 72 grados centígrados durante 35 ciclos. Recordar que un ciclo es una multiplicación del genoma. Lo que nos hace la polimerasa es duplicar las secuencias específicas que se tenían en ese momento. Entonces, la primera vez teníamos un ciclo, se hacen dos, el tercer ciclo se hacen cuatro, a 8, 16 y así va. Entonces estaríamos viendo que 35 ciclos tendríamos 2 a la 35 veces el genoma,
que ya está muy considerablemente amplificado y podría ser detectado por métodos posteriores analíticos. Resultó que de las primeras 11 muestras probadas en la PCR, 4 dieron positivo y 7 dieron negativo para Naegleria fowleri. Las 4 muestras positivas fueron clonadas para confirmar esta identidad, y la secuencia de PCR confirmó el 99% de identidad con el gen que se encontraba en el estándar, por así decirlo, de Naegleria fowleri, que al fin y al cabo pues, era un genoma incluido en el genoma de una bacteria E. coli. Para las muestras de 11 a 14 fueron probadas un mes más alternado un medio ya certificado y un medio page. Todas las muestras dieron positivos al repetir el ensayo. Recordar que estas muestras 11 a 14 son ya meses posteriores, entonces ya se tiene un mayor desarrollo de Naegleria en ellas. Por lo tanto, se concluyó que después de 3 meses de ensayos de PCR para la búsqueda de Naegleria fowleri en hogares de las víctimas de Arizona, había ameboflagelados termotolerantes. Recordar que hasta el momento la literatura nos describe como parásitos con esas características únicamente a Naegleria fowleri, sobre todo el género Naegleria. La prueba de PCR provee un método rápido, por tanto, y específico para esta determinación, como lo ha sido en varias ocasiones. Y pues podemos decir que han sido varias las décadas que la PCR ha existido y nos ha dado oportunidad de desarrollar nuevos métodos para los distintos retos en nuestra materia de salud. Comparamos este estudio con otros para ver qué podemos complementar de la idea de la PCR. Por ejemplo, un estudio realizado por Selman y Cole y sus colaboradores en 2009 hizo un uso de un método que probó la sensibilidad suficiente para distinguir dos bacterias de un mismo género, en este caso Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium avium. La segunda no genera la bien conocida patología que llamamos tuberculosis. Entonces, es importante reconocer eso, que se tiene que hacer un estudio previo para saber cuál es la secuencia que nos diferencia. También, Stensvold y sus colaboradores también nos describen cómo es hacer ese proceso de diseñar y evaluar un método específico, en su caso para Blastocystis hominis, pero se puede adaptar a cualquier microorganismo. Nos hablan también de qué se consideró, cómo se evaluó y realmente qué es lo que se evalúa, tanto los ciclos necesarios como el mínimo detectable, porque esa secuencia en especial es importante. Nos hablan de todos los pasos que debemos, si a nosotros nos interesa en materia de biología molecular o materia también de parasitología, o ambas realmente, hacer eso. Y también re- volvemos a recordar que la PCR nos amplía una parte del gen en especial y como tal su producto es una solución con un gen amplificado. Hacer énfasis en que es una solución, es como si fuera un analito cualquiera. Por ejemplo, un artículo de la revista cubana de medicina tropical buscaba identificar y tipificar Leishmania en la región neotropical e hizo esto con un producto de PCR y menciona que tuvo un límite de detección de 132 femtogramos, tal como si fuera un analítico cualquiera. Se hicieron pruebas y dependiendo de las disoluciones vieron que lo mínimo que detectaban eran 132 femtogramos. Entonces esto nos puede ser útil para próximos análisis para saber cuál es lo mínimo que necesitamos tomar o desarrollar o el proceso necesario pero que tenga mínimo 132 femtogramos. Y finalmente, en un artículo publicado en 2013 por Zapata y Marín, se estandarizó y se validó un método para diagnosticar toxoplasmosis a pacientes de VIH. Es importante recalcar que en el proceso, a nosotros como estudiantes nos interesa también saber cómo se podría desarrollar el método y qué se considera para desarrollar un método, pero también nos interesa el proceso de ya hacerlo oficial, de estandarizarlo, validarlo y ver que sí es eh, universal y usarlo. También en este caso en específico, Zapata y Marín nos hablan de un diagnóstico de toxoplasmosis en pacientes de VIH. Esto nos recuerda que las condicionantes que pueden tener los pacientes al ser inmunocomprimidos. Y,
Y es importante pues ese cambio, o sea, nos hablan también de los cambios que se necesitan hacer y por qué puede causar interferencias el tener una enfermedad concomitante. Y bueno, esta es la bibliografía. Muchas gracias por su tiempo.